Yo solo escuché que había dicho que faltaba que la compañera Mayra aceptara el de Classroom, ¿no? Ah, de acuerdo, gracias. Entonces, este, les comentaba, entonces bueno, este es el link para Classroom, y este es el link para las reuniones virtuales de Meet, es ya que estamos ocupando. Se supone que ya están sus correos incluidos aquí en la invitación, entonces no habría problema para que entren y salgan. A veces sí ya como que se vicia el link y tienen que esperar a que yo les dé acceso, pero en general ya no van a tener problemas, ¿sale? Si por algún motivo ustedes entran a la clase un poco más tarde y yo no me doy cuenta porque estoy compartiéndoles pantalla y ya pasó un buen rato, o ya incluso estoy por terminar la clase, para que no se vea afectada su asistencia o participación. Bueno, yo suelo revisar aquí la pantalla, ¿no? Pero si se diera el caso de que no revise la pantalla para ver si me han enviado un mensaje o quién es la nueva persona que está aquí, no sé, alcen la mano o háblenme o manden un mensaje, ¿sale? Para que yo esté al tanto de que ya están dentro de la clase, ¿sale? Bueno, entonces este va a ser el enlace. Los sábados de 4 a 6 pm son las clases y el correo que vamos a utilizar es este. En cuanto al canal de YouTube, ya, bueno, no, todavía no está, bueno, ya está el canal, aquí está otra vez el link, que ya, no, ¿ustedes ya tuvieron clase conmigo y que los videos se los suba a YouTube? Era en primer semestre, me parece. ¿Y se los subí a YouTube o a Drive? Había subido unos a YouTube. Bueno, de todos modos, a ver, permítanme un segundito. Les digo, de todos modos, ¿ya pueden ver la pantalla compartida? Sí. Gracias. Este es el link para el canal de YouTube. Y pues bueno, les recuerdo entonces que aquí se van a subir los videos. Aquí. Y ustedes, para no tener que buscar entre todas las clases y todos los temas, pueden buscar aquí en listas. Y les va a aparecer una nueva, todavía no está, apenas hoy voy a subir la primera para su clase. Y se va a llamar Ecofisiología Animal 2023, ¿sale? Ahí van a entrar y si ven la lista completa, pues les va a aparecer la portada de del tema que estemos viendo. ¿Cuál es el tema? ¿Qué parte es? ¿De qué clase es? ¿Cuándo se dio la clase? Por ejemplo, aquí está parte 3 y parte 4. Y ambas son de la misma fecha, pero bueno, primero fue esta y luego esta. Ya ven que luego pues se cortan las llamadas, entonces por eso a veces se dividen, ¿no? Y en cada video, Entonces, viene, les digo, el título y aquí les va a venir una pequeña descripción, ¿no? Cuál es el nombre original del video y de qué más o menos se habló en esa clase para que ustedes lo puedan consultar. Y si necesitan ver algún tema en específico, lo que sea, no tengan que ver todo el video, etcétera, sino que ya puedan
irse luego, ¿no? A la descripción y ver qué es lo que necesitan. Ok. Y bueno, les digo, la lista de reproducción se va a llamar Ecofisiología Animal 2023. Y la bibliografía principal que vamos a utilizar es esta. Son estos. Ok, ¿hasta aquí hay alguna duda, comentario, aclaración? ¿O todo queda muy claro? Todo está claro, profe. De acuerdo. Bien, ok. A ver, estamos a 11 de marzo, qué rápido, del 2023, son Nereida Martínez y Elisa Martínez. Elisa, ¿su nombre es con Z entonces, no con S? Aquí es con S, nada más que me gusta escribirse con Z. Ah, bueno, ok. Digo, para escribirlo de la manera correcta, en las listas y así. Ok. Bien. Les había, como vieron en esta semana, les mandé una tarea. Esta. Pidiéndoles algunos conceptos. Para poder abrir la clase. Y si bien la tienen que entregar más tardar el lunes. Bueno, el lunes a las 10 de la noche, les comentaba que si lo podían consultar los conceptos un poco antes de esta clase, mejor, ¿no? Para que los pudiéramos comentar. ¿Pudieron consultar algo? Un poco, profe. Ok. Bueno, entonces, qué bueno que sí pudieron un poquito para que podamos hablarlos ahorita. Bien, como van a ser nada más 3, y de hecho ahorita nada más son 2, las preguntas que yo hago en general pues van a ser para que cualquiera de las dos responda, ¿sale? Solo cuando hay grupos más grandes, entonces sí se elige, ¿no? Ok. Bueno, el primer concepto que quisiera preguntarles a ustedes es ¿qué es la fisiología? ¿Lo pueden escribir o me lo pueden decir? ¿Las escucho o las leo? Bueno, la fisiología es la rama de la ciencia que explica el funcionamiento del cuerpo humano y decía que hace referencia al estudio de las funciones específicas orgánicas de los seres vivos. Ok. Gracias. ¿Usted, Elisa? Como ya dijo mi compañera, que es la que se encarga de estudiar cómo funcionan los organismos o las partes de puede ser un animal o de un ser humano. Ok. De acuerdo. Bien, pues muy bien. Aquí es importante una parte que mencionaron ustedes en cuanto a fisiología. Si bien generalmente la fisiología se enfoca en el funcionamiento del cuerpo humano, porque pues los que suelen estudiar fisiología son los médicos, etcétera.
La fisiología, recordemos, es importante mencionar que no solamente se enfoca a la parte humana, sino a la parte de todos los seres vivos, ¿sale? Sean animales, plantas, lo que sea. Al funcionamiento de estos seres vivos. Y en cuanto a la fisiología animal, podemos decir que incluye a los animales domésticos, silvestres y obviamente pues nosotros los humanos. Recordemos que nosotros somos animales también, estamos clasificados como animales. Y bueno, esa clasificación ahorita más adelante vamos a ver qué características hacen que estemos clasificados en el reino animal. Bueno, ok, bien. Ahora, ¿quién de ustedes dos me puede decir qué es la ecología? La rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y la relación que ellos tienen con el entorno en donde estos habitan. Ok. Entonces es de la rama de la biología que ve las relaciones de los seres vivos, ¿no? Con su entorno, ¿no? Básicamente, es decir, con el resto de los demás seres vivos, ya sean de su misma especie o de otra especie, y además de los seres no vivos, ¿no? Como las rocas, el viento, el resto del ambiente. Ok, ahora, esta me lo dijo Nereida. Ahora, Elisa, ¿me puede decir usted qué es un animal? Son los organismos pluricelulares, heterótrofos con células sin pared celular, y refiere y tienen características que les permiten vivir. Por ejemplo, en el caso por ejemplo, un animal puede ser eucariota, tiene una respiración aerobia y tienen un impulso activo. Ok, muchas gracias. Sí, básicamente, pues eso es un animal. Un segundito, permítanme. Ok, ya regresé, gracias por su paciencia. Ok, entonces eso es lo que la definición o el concepto básico de lo que es un animal, ¿no? Más adelante vamos a ver las características que hacen que un ser vivo sea un animal, ¿sale? Las partes básicas de un animal, así como hay partes básicas que hacen a una planta, igual para un animal, para no ser confundido con una planta o una alga o cualquier otro tipo de organismo, ¿no? Un hongo, etcétera. Y vamos a dar cuenta de que pues hay muchos tipos de animales. Ok. Ok. Ahora, ¿qué me pueden decir acerca de qué es la teoría de sistemas? ¿Habían escuchado antes hablar de la teoría de sistemas? No, pero yo investigué y dice que es un complejo de elementos que interactúan y ahí existe un intercambio de energía entre un sistema y su entorno. Y tiene, según el biólogo Bolting,
hay 9 niveles que crean la jerarquía de la complejidad. Es, la teoría de sistemas tiene propiedades, por ejemplo, la homeostasis, entropía, integración, independencia, centralización, descentralización, adaptabilidad, mantenibilidad, estabilidad, armonía, optimación, suboptimación y éxito, fracaso. Perfecto. Gracias, Elisa. Nereida, ¿usted quiere agregar algo acerca de la teoría general de sistemas? Dice que aparte de estudiar los sistemas, también se enfoca en la aplicación de estos sistemas en cualquier ámbito de la vida. Perfecto, gracias. Un momentito, estoy anotando lo que me dicen. Okay. Bien, perfecto. Muy bien, chicas. Pues sí, ustedes dijeron partes bastante importantes de la teoría general de sistemas. Me dijeron que es, bueno, sí, que es un sistema más bien, que es un conjunto de elementos que interactúan entre sí, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo más importante es el conjunto de elementos y funciones que interactúan entre sí y con el exterior. Y además que la teoría de sistemas, general de sistemas, precisamente se llama así porque es una teoría que pretende ver todo lo existente en el planeta, ya sea, todo lo existente en el planeta como un sistema. ¿Como qué? Una computadora, una casa, una sociedad, una empresa, y no solo el edificio, no solamente lo físico, sino también lo que está pasando ahí. Por ejemplo, en la sociedad, ¿no? Que quién hace esto, quién hace el otro, qué entra, qué sale. Un ser vivo, un animal, una planta, la tierra misma, el universo, todo, verlo como un sistema y que esta teoría aplique para todos los sistemas, por eso es general de sistemas. Es decir, que los mismos principios que aplican para un sistema visto como un universo o como un animal, apliquen para una casa, que apliquen para una computadora, que apliquen para una pecera, que apliquen para lo que sea, ¿no? Una planta, una semilla, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien, chicas. Pues vamos a comenzar, entonces. Bueno, vamos a empezar con la introducción a la fisiología animal, ¿sale? Antes de pasar a la teoría general de sistemas. Ok. Entonces, como les decía, ¿cuál es el concepto de fisiología? Para hablar primero de esto, pues bueno, es la rama de la biología, como decían ustedes, que estudia las funciones, por hablar de biología ya estamos hablando de los seres vivos, que estudia las funciones físicas y químicas. ¿De quién? Pues de los seres vivos, ¿no? Funciones. Esto es una parte importante de este concepto. Y seres vivos, otra parte, ¿no? Si lo quisieran resumir o algo, palabras clave para acordarse de qué es la fisiología, pues es esta misma. Estudia funciones de los seres vivos. ¿Qué funciones? Pues las físicas y químicas.
pero a final de cuentas funciones. Ok, el objetivo de la fisiología es explicar cómo los sistemas, las células e incluso las moléculas interactúan para mantener una función normal. Es decir, cómo es que todo lo que está dentro de nuestro cuerpo, ya sea vivo o en forma de ser vivo, que es a partir de las células, y que estas células forman tejidos y después sistemas, o algo menor que que una célula, que ya no es considerado un ser vivo, pero es parte biológica, como lo son las moléculas, cómo funcionan estas, cómo interactúan para que podamos existir, ¿no? Porque una función normal es una función, en este caso, pues saludable en muchas ocasiones, ¿no? O lo que suele ocurrir para que podamos estar vivos. Ok. Bueno, ya estaba ahí el concepto, pero ¿qué me pueden decir acerca de qué es la homeostasis, perdón. ¿Qué creen que sea la homeostasis? Es la capacidad que tiene un ser vivo o nuestro cuerpo para adaptarse a los cambios que se generan en el entorno. Ok. Capacidad de un ser vivo para adaptarse a los cambios, ¿verdad? Ok. Sí. Perfecto. Pues sí, efectivamente. La homeostasis es básicamente eso, ¿no? El mantenimiento, bueno, como un ser vivo, los procesos dentro de un ser vivo para mantenerse en un correcto funcionamiento a pesar de los cambios que haya en el ambiente exterior o en el mismo ambiente interior, ¿sale? Cómo mantenerse en equilibrio, porque la verdad los seres vivos somos muy delicados en cuanto a algunas cuestiones químicas en nuestro interior. Por ejemplo, el pH de la sangre tiene que ser uno determinado, no recuerdo bien cuál es, un momentito, ya les digo. Ajá, está entre 7.35 y 7.45, o sea, solamente 0.1 puede variar en la sangre. Y si el ser humano, si una persona cambia un poquito más, se vuelve un poco más básica o más ácida su sangre, se muere. Entonces el cuerpo trabaja constantemente de cualquier ser vivo, en el caso de nosotros los humanos, pues de nosotros, para que este pH se mantenga, ¿no? Y pues bueno, para que eso ocurra dependen muchas cosas. Porque recordemos que el pH es el potencial de hidrógeno, ¿no? Entonces, para que el potencial de hidrógeno se mantenga en esa puntuación equilibrada, en general, se necesitan varios ajustes dentro de la química en las células para que se pueda estar regulado, ¿no? Ok. Entonces, aquí tenemos que es el mantenimiento de un ambiente interno normal ante las perturbaciones, internas o externas, como dicen. Ok, esto es importante, ¿no? El ambiente interno normal, más que nada, ante las perturbaciones, ya sean internas o externas, de modo que mantengan las funciones de las células y los sistemas del cuerpo, ¿sale? Es decir, que se mantengan las funciones. ¿Y cómo se logra esto? Pues por medio de la retroalimentación, para que cuando un sistema quede alterado, varias respuestas locales, reflejos sistémicos, es decir, reflejos automáticos, cosas que nosotros no controlamos a voluntad, sino que y ni siquiera las pensamos, son reacciones rápidas, automáticas,
y ajustes a largo plazo se activan para regresar al sistema a su valor establecido normal. ¿Por qué habla de respuestas locales, reflejos sistémicos y ajustes a largo plazo? Porque depende del cambio es lo que se tiene que hacer, y la gravedad del cambio que hubo es lo que el cuerpo debe de ir haciendo para poder mantener un equilibrio. Respuestas locales, por ejemplo, ¿qué será? Bien, ¿ustedes han tocado un hielo con la mano? ¿Un hielo bastante frío? Sí, profe. Ok. ¿Y qué pasa cuando lo tocan? Primero se siente frío, luego muy caliente. Bueno, puede llegar a quemar. Y cuando quitan el dedo, está un ratito fría su piel, pero de repente se calienta, ¿no? ¿Les ha pasado eso? Sí, profe. Ok. Bueno, y cuando ocurre eso, no les da calor en todo el cuerpo, ¿no? Sino nada más o menos en el área donde tocó lo frío. Bueno, pues básicamente esa es parte de las respuestas locales. No necesita el cuerpo calentarse, todo, o subir la temperatura todo, sino que nada más necesita subir la temperatura de una parte en específico. Cuando hablamos de reflejos sistémicos, que son estas reacciones automáticas, podríamos referirnos a ¿qué será? Bueno, pues el mismo pH en la sangre, ¿sí? Es este pH por alguna u otra razón, por una mala alimentación o algún químico, lo que sea, se ve alterada en nuestro cuerpo. Siempre las células están en constante funcionamiento, también los órganos, y pues siempre va a estar cambiando, fluctuando, ¿no? Entonces, para mantenerse lo más equilibrado y lo más en medio posible, el mismo cuerpo tiene ciertos detectores que dicen, no, pues se está poniendo muy alcalina o se está poniendo, bueno, muy básica o muy ácida, ¿no? La sangre. Y entonces comienzan a segregar o a enviar células que puedan equilibrar esta situación. Esto tiene que ocurrir muy rápido porque el pH puede cambiar bastante rápido si no tuviéramos esos mecanismos. Y pues sin que nosotros nos demos cuenta básicamente, ¿no? Y los ajustes a largo plazo ya incluirían recuperaciones mayores que necesiten que nos vayamos, por ejemplo, aclimatando. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Una respuesta fisiológica que dé nuestro cuerpo. En algún momento cuando durante la escuela vieron el tema de la anorexia. Ya sea en primaria, secundaria, Sí, profe. Ok. Recordemos Sí, profe. que cuando una persona un segundo, por favor. Gracias. Una persona, disculpen, adelgaza muchísimo, ya no mantiene la grasa corporal para poder mantenerse calientes, porque pues sí, la grasa no solamente es para que nos veamos de tal o cual forma, ¿no? Sino que la grasa tiene muchas funciones en nuestro organismo. Una de ellas es acumular energía, por ejemplo. Otra de ellas es proteger los órganos, para que no, digamos, no se tallen, por decirlo así, con el resto de nuestros tejidos.
Y otra de las funciones de la grasa es mantener nuestra temperatura corporal también. Y bueno, también nos ayuda a flotar, por ejemplo, ¿no? Entonces, un segundito. Entonces, esta grasa mantiene nuestra temperatura corporal. Si la perdemos al nivel en el que quedamos anoréxicos, que ya hasta también nuestro músculo se absorbió, etcétera, pues nos da mucho frío. Y hay muchos casos en los que a las personas con anorexia les empieza a salir más pelo, más vello en el cuerpo, para tratar de mantener la temperatura que no puede ser mantenida mediante la grasa. Porque la grasa no genera más temperatura. Eso de que una persona tiene calor porque consume muchas calorías, o sea, no es cierto, no es algo bastante aparte. Más bien, una persona, pero sí, en general, a veces las personas que tienen una mayor cantidad de grasa corporal en el organismo mantienen mejor la temperatura, porque la grasa funciona como un aislante para que la temperatura no se escape tan fácil. Por eso muchas veces en lugares donde hace muchísimo frío, aparte de que la gente ya está aclimatada, hay muchas, por ejemplo en Alaska, las personas pueden ser un poquito más llenitas porque es una forma en la que su cuerpo mantiene mejor la temperatura corporal. O incluso en los animales como las focas, las ballenas, etcétera, se sabe que tienen más grasa para poder mantener su temperatura corporal, ¿no? También, pues, para poder flotar. Hay animales como los orangutanes, que a pesar de que se parecen mucho a los seres humanos en cuanto a evolución, o los chimpancés, o no sé si los gorilas, pero sí los orangutanes y los chimpancés son tan musculosos, tienen tan poca cantidad de grasa, que se hunden muy fácil en el agua al momento de nadar. Nosotros los seres humanos tenemos la cantidad suficiente de grasa que nos permite flotar más fácilmente en el agua. Bien, bueno, ok, entonces así es como más o menos se puede lograr la homeostasis dependiendo del organismo y dependiendo de lo que se necesite en ese momento, ¿no? Una respuesta local o general y una respuesta rápida en el momento o un ajuste a largo plazo. Bien, ¿cuáles son los orígenes de la fisiología? Bueno, viene del griego fisiología, que se traduce en conocimiento de la naturaleza. ¿De la naturaleza de quién? Pues de los seres vivos, ¿no? Los orígenes de la fisiología remontan a cuando los griegos utilizaban el término para hablar de las reglas o la lógica que rige la vida. Porque, de igual manera, dependiendo de las necesidades de cada ser vivo, y de lo que necesite para mantenerse vivo, pues va a ser su comportamiento, ¿no? Bien. Y bueno, rápidamente, Aristóteles nos decía que significó, en la época de Aristóteles, significó una transformación fundamental en la materia, proponiendo una nueva concepción de la filosofía y de la felicidad humana. Interpretó los precedentes hipocráticos de la medicina, entendiendo que todo lo que existe está compuesto de materia y forma. Luego, Jean Fernel dice que es una disciplina que estudia el funcionamiento de los seres vivos. Aquí ya se acerca un poco más, aquí todavía era bastante general en cuanto a la materia y la forma de la materia. Y aquí, pues bueno, hablaba del funcionamiento de los seres vivos. La existencia de un método científico ayudó a que hubiera muchos avances importantes en la materia, con experimentos realizados mayormente en animales. Y luego Claude Bernard, es este señor, que también se le conoce como el padre de la fisiología experimental, puso en conocimiento de o más bien aportó al conocimiento de las causas de los fenómenos de la vida en un estado normal. Es decir, ya él
comenzó a analizar no solamente el funcionamiento de los seres vivos, sino que también cómo es el funcionamiento de un ser vivo en un estado normal. Y le dio importancia a la experimentación y al hecho de que las teorías se van contradiciendo y reformulando, ¿sale? Porque en un principio se puede creer que las cosas son de una forma, luego se hacen más descubrimientos y las cosas tienen que irse modificando. Ahora, ¿con qué ciencias se relaciona? La fisiología se relaciona con varias ciencias. Y como consiste en el estudio de funciones vegetativas, de nutrición, de reproducción y de mecanismos de regulación e integradores de los seres vivos, se basa mayormente en la física, en la química y obviamente también en la biología. Es decir, las bases para la fisiología son estas tres y la fisiología es la base para otras ciencias más, como lo son la nutrición, la bioquímica, la biología celular, la ecología, la farmacología, la endocrinología y las ciencias morfológicas. Ahora, ¿alguno de ustedes sabe qué son las funciones vegetativas o qué creen que son las funciones vegetativas? ¿No se refiere a las funciones que tienen las plantas? Ok, suena como eso, ¿verdad? A ver. ¿Y usted, Nereida, qué cree que sean las funciones vegetativas? También me suena lo mismo que ya había dicho la compañera, que es la función de las plantas. Ok, bien. Pues sí, ¿no? Suena más o menos a que es una función de las plantas. ¿Por qué? Por lo de vegetativo, ¿no? Ahora, recordemos que es un vegetal. Un vegetal, vamos a ver, ¿dónde está? Un segundo, ¿eh? Ok. Un vegetal. Un vegetal es un organismo sésil que no se puede mover, con capacidad móvil ausente o limitada. Bueno, vegetal es algo que básicamente no se mueve, ¿no? Entonces, y no todos los seres vivos son vegetales. Hay hongos que son vegetales porque pues no se mueven ¿cómo se dice? A conciencia, a voluntad. Necesitan de otro factor para que los mueva. Igual las plantas y las algas. Eso por un lado. Entonces, lo vegetativo es básicamente lo que no se mueve o lo que siempre va a estar ahí, ¿no? Las funciones vegetativas, más bien, habla de las funciones que siempre van a existir. Aunque sea un poquito más confuso, pero las funciones vegetativas son las que siempre van a estar dentro del cuerpo sin que nosotros los podamos utilizar. Perdón, sí, siempre los vamos a utilizar sin que nosotros digamos cuándo las queremos utilizar y cuándo no, sino que van a suceder de manera automática. A pesar de su nombre que parezca de vegetal, ¿sale? De otro tipo de forma. Entonces, estudia las funciones
que siempre van a estar dentro de nuestro cuerpo, que nos hacen funcionar y que son automáticas. Que si dependieran de nosotros, pues ya nos hubiéramos muerto, porque todo el tiempo tendríamos que recordar respirar, hacer digestión, balancear nuestro pH, etcétera, etcétera. Bien. Bien, ¿y cuál es entonces la importancia de la fisiología? Bueno, son varias cosas. Esta se encarga de estudiar cómo funcionan los seres vivos, sus transformaciones y el desarrollo. Más que nada, cómo funcionan y cómo crecen. La unidad básica de los seres vivientes es la célula, recordemos esto. Antes, algo más pequeño que una célula o más simple que una célula no es considerado un ser vivo. Esta célula tiene que tener sus organelos, por lo menos su núcleo, su pared celular y, bueno, no, mitocondrias no. Bueno, tiene que tener lo mínimo para ser una célula, ¿sale? Puede que no sea tan compleja como una procariota como una eucariota, pero mínimo tiene que ser una célula. Si solo hablamos de un organelo, entonces no es un ser vivo. Entonces, la unidad básica de los seres vivos es la célula y dentro de ella se encuentran los componentes que determinan las características y funciones de cada célula. No es lo mismo una célula eucariota, como les decía, como procariota. Tampoco es lo mismo una célula animal que una vegetal. Y tampoco es lo mismo una célula muscular que una célula, que una célula sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen diferentes componentes y diferentes funciones. Y entre más se hace compleja la estructura celular, las funciones que tiene cada célula y cada ser vivo se van haciendo más grandes, ¿no? Si esta célula tiene más formas de o más partes que le ayudan a tener más funciones, bueno, tiene más partes, le ayudan a tener más funciones, ¿no? Y bueno, los conceptos principales entonces de la fisiología en los seres vivos son la regulación y la integración de funciones corporales. Aquí todos los procesos vitales del organismo se integran para que un organismo viviente pueda interactuar con sus semejantes y en el contexto que le rodea. Todas las funciones que existen en el cuerpo de los seres vivos son para que puedan sobrevivir. Y para esto necesitan interactuar, bueno, cuidar de sí mismos, interactuar con otros de su especie, con otros de otras especies y con el resto del ambiente que les rodea. Ay, disculpen, jóvenes, me dio un bocadito de carnita. Ok. Sí, a mí ya no me dio tiempo de comer. Ok. Al entender entonces cómo funcionan las cosas en las condiciones normales, es posible apreciar cuándo hay un mal funcionamiento y por qué. Si sabemos cuáles son, cómo funciona el sistema digestivo de una gallina, por ejemplo, o de una vaca, o de un conejo, y después vemos que algo no es normal, pues entonces vamos a entender el porqué del mal funcionamiento y vamos a ver que algo no está bien y podemos actuar en consecuencia. Factores como las múltiples transformaciones de los sistemas de producción y del medio ambiente, es decir, pues ya saben, la transformación del medio ambiente en general y cómo nosotros producimos alimentos, por ejemplo, como el cambio climático, cuando se intensifica la ganadería, la industrialización de los alimentos, etc., entre otras prácticas de manejo, influyen directamente al funcionamiento de los animales, afectando las conductas
adaptativas que tienen ellos, las que tienen para adaptarse, y causan un desequilibrio entre el ambiente y los seres vivos habitantes del mismo. Por ejemplo, dentro de los costos de producción, la alimentación de los seres, de los animales, representa por lo menos el 70% de todo el costo. Es decir, si un pollo me costó 1,500 pesos, 2,000 pesos criarlo, crecerlo desde chiquito hasta ya un pollo comercial, 1,400 pesos de esos 2,000 pesos fueron en pura comida para el pollo. Comida y agua. Por lo tanto, es importante comprender el funcionamiento de los sistemas de los seres vivos, los sistemas orgánicos que tienen los animales, para así poder intervenir en los sistemas de producción, saber en dónde necesitamos hacer un ajuste y así beneficiar al animal y también al mismo medio ambiente. También hay que tener en cuenta que el equilibrio entre la seguridad alimentaria y la protección ambiental es bastante importante, ¿no? Y es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque si no tenemos los servicios ecosistémicos que nos da el medio ambiente, así como lo conocemos, entonces no vamos a tener nuestros cultivos, nuestros animales, no van a tener esos beneficios que muchas veces nosotros no podemos proporcionar por nosotros mismos o que costaría muchísimo proporcionárselas, y entonces si no tenemos producción de comida, pues nos morimos, ¿no? Evaluar el impacto que conllevan los diversos modelos agropecuarios al alterar la fisiología y nutrición animal en la búsqueda de la eficiencia productiva. Es importante, pues, saber qué tanto están impactando. Por ejemplo, el uso eficiente de los nutrientes, y no solo que dependan del suministro de la dieta equilibrada, sino también de un estado saludable. Es decir, que no solamente estén alimentados, sino que estén bien alimentados, ¿no? Y estén saludables. Y no solo sea la comida, sino también sea el resto de las funciones del animal para que podamos nosotros tener una alimentación sana también. El estado de salud, nivel nutrimental y la potencialidad de la producción animal están relacionados con la capacidad que tiene el animal de adaptarse a las condiciones de explotación. Si un animal no está bien alimentado, no está sano, es muy posible que no pueda sobrevivir lo suficiente para que sea una buena comida, para que no sea bien aprovechado por el resto de los seres vivos, ¿no? Y esto pues afecta al resto de la red trófica, en este caso pues a nosotros, ¿no? Y pues bueno, aquí recordemos esta grafiquita que les había enseñado cuando iban en primero, de la ley del mínimo y el máximo en cuanto a poblaciones de seres vivos y el mismo ser vivo. Aquí en este lado tenemos algún factor: temperatura, humedad, ¿qué más? Bueno, los más fáciles, ¿no? Temperatura, ¿no? Y aquí qué tan fácil o qué tan rápido se desarrolla. Obviamente, este desarrollo depende también de partes genéticas y de partes, tanto para qué tanto crece una población o qué tan rápido crece una población, como para saber qué tan rápido o qué tanto va a crecer un individuo, ¿no? Pero mientras se encuentre en estos rangos de desarrollo genético, hay un rango que dependiendo de la alimentación o el factor que se encuentre. Y bueno, imaginemos que este animalito se encuentra, que es una jirafa. Se encuentra aquí a 30 grados Celsius y es su temperatura óptima. Y aquí también la población de estas jirafas va a ser abundante, ¿no? En general son unas 30 jirafas, una población sana de jirafas, ¿no? Entonces, aquí la jirafa va a crecer lo más rápido que pueda, no sé, 1 centímetro cada 2 meses, bueno, no, eso es un poquito. 5 centímetros por mes, ¿no?
la jirafa. Y, bueno, ahorita vamos a ver la población, pero la jirafa crece 5 centímetros por mes, mientras tenga todo lo demás y además su temperatura sea de 30 grados Celsius. Pero además, esta jirafa, los 30 grados es lo óptimo de lo óptimo, ¿sale? 30 grados. Pero todavía a los 20 grados y incluso a los 40, pues se encuentra bien, ¿no? Sigue estando en su estado óptimo y en vez de crecer 5 centímetros, crece igual hasta 2 centímetros, que es lo más, lo sano de un crecimiento de una jirafa, ¿no? Por mes. Ok, una vez que rebasa acá estos rangos, la jirafa de temperatura, es decir, de 20 grados para, no sé, 10 grados, ajá. De los 10 a los 20 grados o de los 40 a los 50 grados, ajá. Esta jirafa todavía puede existir, pero ya empieza a entrar a un estrés fisiológico. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí cerca de estos rangos, obviamente aquí la jirafa va a tratar de calentarse o a tratar de enfriarse. Aquí en el estrés fisiológico, ya no las energías de la jirafa, lo que consume ya no los ocupa exactamente para crecer, sino que los usa para sobrevivir, ¿no? Aquí los utiliza las energías para tratar de mantenerse caliente y aquí para tratar de enfriarse, ¿no? Ya no para que crezca. Y una vez que pasa este umbral de los 10 grados, obviamente aguantan más, pero bueno, digamos, cuando son menos de 10 grados, ya sean 9, 5, 2, 1, menos 5 grados, o supera los 50 grados Celsius, la jirafa ya no va a existir, se va a morir, porque rebasa el límite de esta jirafa. Lo mismo pasa con con las poblaciones, ¿sale? Aquí hay 30 jirafas en este tipo de clima, en estas temperaturas, las jirafas van a estar bien, pero cuando llegan a temperaturas de 10 a 20 grados, sí va a haber algunas jirafas, pero van a ser poquitas porque están en estrés fisiológico y la población va a ser pequeña, pero ahí van a estar. Y en lugares donde hace mucho más frío o hace mucho más calor, no van a existir las jirafas. Y no van a crecer tan rápido las poblaciones. ¿Por qué? Porque ni siquiera pueden existir ahí las jirafas, entonces se mueren. Ok. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Muy bien. Por cierto, ¿ya han tenido clases con su compañera, Mayra Yesenia? No, profe. Ok. De acuerdo, gracias. Para comunicarme con ella porque, pues bueno, me habían dicho que iba a entrar con ustedes, pero pues no la he visto. Ok. Disculpen. Ok. Bueno, ahora vamos a hacer una actividad. Y por la señal, sí, no se preocupe, ya sabe que de todos modos estoy grabando la clase por cualquier cosa. Y ahorita se sube el video. Ok. Bien. ¿Cuáles son las características fisiológicas de los seres vivos?
díganme, ¿alguno de ustedes piensan que todas estas imágenes, en todas estas imágenes, todos los que están aquí son seres vivos o no todos son seres vivos? ¿Está compartiendo su pantalla, profe? ¿Sí? ¿No la puede ver? No. A ver, un segundito. Déjeme la vuelvo a compartir. ¿Ya la puede ver? Ya se ve, profe. De acuerdo, gracias. Bien, entonces, dígame. Ay, ¿dónde está la goma? Aquí está. ¿Usted cree que todos los que están aquí, todas las imágenes que se encuentran aquí, el gato, el perro, las microalgas, la serpiente, el árbol, las otras algas, los hongos, el molino, la botella, la roca, el río, la mosca, estos son rotíferos, las bacterias, bueno, no son bacterias, son ¿cómo se llaman? Protozoarios, y los virus. ¿Usted cree que todos aquí son seres vivos? Que si todos ellos son seres vivos, profe, Ajá. no, la roca que está aquí, la botella de vidrio, no son seres vivos. Ok. A ver, un segundito. Ok. ¿Cuál cree que sea la diferencia entre esta mosca? Entre esta mosca. Bueno, tampoco sé. Y este molino. ¿Por qué el molino no es un ser vivo y por qué la mosca sí es un ser vivo? Porque la mosca tiene algunas funciones que lo hacen ser un ser vivo. Por ejemplo, la respiración, y otras demás funciones que lo hacen ser vivo. Y el molino no tiene dichas funciones. Ok, gracias. Elisa, ¿me puede escuchar? Sí, profe, la escucho. Ok, dígame, ¿en qué cree que son diferentes este perrito con este río? ¿Qué es lo que hace que... Bueno, más bien, ¿cree que ambos son seres vivos o uno es un ser vivo y el otro no? El perro sí es un ser vivo y el agua es un recurso natural. Los dos tienen, este, ¿cómo se diría? Organismos que los mantienen vivos. Bueno, el agua, nos ayuda a satisfacer nuestra sed, por así decirlo, y el perro pues también tiene microorganismos que lo ayudan a mantenerse vivo. Ok. ¿Pero usted cree que el río está vivo o no está vivo? Sí está vivo. Ok. Nereida, ¿usted cree que el río está vivo o no está vivo? Creo que sí está vivo. Ok. Bien. Bueno, si bien sí es cierto, vamos a hablarlo desde un punto de vista más de concepto, ¿sale?
aparte de las energías que podríamos considerar desde nuestra cosmogonía, y pensar que el río sí tiene su propia energía y tiene su propio comportamiento, etcétera, hay algunas características que hacen que el río no sea considerado un ser vivo. Sí se encuentran características dentro de, o bueno, sí se encuentran seres vivos dentro del río, pero el río como tal, lo que es el agua, las rocas, no son un ser vivo. Y vamos a ver por qué. Bien, vamos a hablar de las características fisiológicas de los seres vivos. ¿Qué es lo que hace a un ser vivo ser un ser vivo? Ok, la primera es la composición. ¿Se acuerdan qué son los chomps? Sí, papá. ¿Qué son? El oxígeno, este, carbono, oxígeno, carbono, hidrógeno, oxígeno, este, Ok, gracias. Exactamente, los chomps, recordemos, son como los elementos básicos y que forman la mayor parte de los organismos vivos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Más que nada, estamos hechos a base de carbono. También estamos hechos de otros elementos, pero estos son los principales. Los otros se encuentran en tan menor cantidad que no entran en el chomps. Pero bueno, si nos damos cuenta, ay, caray. Ok, estos hongos están hechos de chomps. Esta serpiente también, este virus también, estas bacterias también, y posiblemente el molino, disculpen, el molino también y un río también podrían tener esta composición. Pero un pedazo de metal, no sé, una placa de metal que no tuviera carbono o nitrógeno o algo así, pues no podría ser considerado un ser vivo porque no tiene en un inicio esta composición. Y además recuerden que tienen que ser a base de elementos orgánicos. Puede ser un diamante, por ejemplo, carbón, que es carbono comprimido, pero el diamante no es carbono orgánico. No tiene carbono orgánico. Todos estos elementos deben de ser orgánicos para formar al ser vivo. Después, todos los organismos tienen organización celular. ¿Esto qué quiere decir? Por un lado, todos los organismos están compuestos por células. Recordemos, la unidad básica de los organismos son una célula. Si bien, por ejemplo, aquí el hongo, los hongos, pueden ser unicelulares o pluricelulares o multicelulares, es decir, pueden estar formados por una sola célula de hongo y ya es un ser vivo. Pueden estar en conjunto como las levaduras que son del mismo tipo de célula y se benefician unas a otras, pero en realidad no tienen así como funciones específicas. Es decir, no hay un tercio de la levadura funciona para comer o para deshacer los alimentos y el otro tercio para la respiración, no, sino que todas respiran, todas sirven para eso, para respirar al mismo tiempo, para alimentarse al mismo tiempo. Y si las divides, pues no pasa nada, ¿no? Siguen existiendo. Y aparte están los pluricelulares, que son estos organismos que ya tienen una parte específica para cada célula. Es decir, hay células que forman
aquí el tallito del hongo. Hay células que forman esto, etcétera, etcétera, ¿no? Así como hay células que forman nuestro ojo y hay células especializadas que forman nuestra piel, etcétera, lo mismo. Si bien es cierto que en un río o en un molino puede que, bueno, no, en el molino se supone que no hay células. Bueno, sí puede haber organismos unicelulares como algunas bacterias, etcétera, o puede que haya aquí un lugar con moho, aquí algunas rocas tengan algas. El agua que corre por aquí, pues no tiene célula. No está formada por células. Entonces, automáticamente se puede decir que no es un ser vivo. Ahora, en cuanto a la organización celular, esta se tiene que ver desde dos puntos de vista. ¿Cómo se organiza la célula a sí misma? Es decir, cómo todos sus organelos tienen funciones específicas, como el núcleo hace una cosa, el aparato de Golgi hace otra, la membrana hace otra, y están organizados de tal manera que pueda funcionar la célula. ¿Quién entró? Ah, es Elisa, ¿no? Ok. Sí, ¿no? Ah, sí. Entonces, pues bueno. Bueno, esa es la organización a nivel celular. Y luego, los organismos también pueden tener otro tipo de organización, que es mediante que unas células se dediquen a una función y otras células se dediquen a otra en los organismos más desarrollados, pero finalmente son seres vivos. Es decir, en esta serpiente hay células que se especializan para que pueda recibir, sean receptoras de la luz y puedan ver. Hay células que se encargan de procesar estos estímulos del exterior y los puedan procesar y actuar en consecuencia. Hay células que forman su piel, etcétera, ¿no? Bueno, el siguiente es que todos crecen, todos se desarrollan y todos mueren. Todas las células, bueno, sí, todos los seres vivos en algún momento pues nacen, ya sea de un organismo exactamente igual a ellos, como aquí, perdón, o después de la combinación genética de otras células. Y estos organismos no se quedan de un solo tamaño. Por ejemplo, si vemos en esta imagen, cuando una bacteria que está así de grande, se divide, quedan dos un poco más pequeñas. Y entonces estas dos pequeñas tienen que crecer a el tamaño que ya tenía la bacteria para poder volverse a dividir. Si no, quedarían un montón de bacterias pequeñitas. Bueno, todas crecen, todas se desarrollan, es decir, llevan a cabo funciones que fisiológicas que les permiten llegar a la siguiente etapa de la vida. Es decir, sus células se multiplican, van pasando los cambios químicos y hormonales para que pasen de crecer de tamaño, que el objetivo principal del organismo sea crecer de tamaño, a empezar a preparar las zonas reproductoras y el organismo como tal para reproducirse, y después para, si es necesario, criar a su descendencia, si no, pues no, pero eso tiene que ver con la reproducción. Y finalmente, cuando ya no se reproducen perdón, más para ni crecer ni reproducirse,
pasa un tiempo en el que ya después, que se llama senectud, que es cuando ya no pueden crecer más, ya no se desarrollan y no se pueden reproducir hasta antes de la muerte, ¿no? Y todos los seres vivos mueren. Profe, Dígame. ¿no está compartiendo su pantalla? Sí, sí le estoy compartiendo, pero a ver, déjeme. Es que no puedo verlo. Ya, porfa. ¿Ya? Ok. Sí, igual, bueno, no sé, igual puede que sea mi internet. Disculpen. Pero sí, si no ven la pantalla me dicen, ¿sale? Y bueno, por ejemplo, en un molino, una vez que ya el molino está hecho, o sea, sí, la construcción del molino igual lo podríamos tomar como un desarrollo, pero como tal, antes de que se termine de construir, pues no se considera como un molino, ¿no? Eso podría ser cualquier otra cosa. En cambio, en los seres vivos, ya genéticamente se sabe qué vamos a hacer si las células llegan a reproducirse para que haya un nuevo organismo. Ok. Igual, y bueno, y las funciones de este molino no van a cambiar nunca más allá de pues ser un molino, ¿no? Puede que lo demolan o luego lo quieran construir en una casa, pero como tal pues tiene funciones de molino. Nunca van a ser funciones para después reproducirse o para poder ser un molino con todas sus funciones en pie, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con un río. Un río, desde que empieza a ser un río, va a tener las mismas funciones y el mismo actuar. Puede que cambie de rumbo, puede que haya veces que tenga más agua, que tenga menos agua, que a veces lleve ciertos seres vivos y a veces otros, pero siempre va a ser la misma forma en la que se va a comportar. En cambio, un ser vivo va a ir cambiando dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentre. Luego la reproducción. La reproducción, pues bueno, sabemos que hay dos tipos generales, está la sexual y la asexual. La asexual es cuando no hay combinación genética con otro organismo de la misma especie. Por ejemplo, aquí pues vemos cómo se divide esta célula y ya da dos bacterias, ¿no? También hay organismos que, a ver, vamos a usar Paint. ¿Conocen a los pulgones? Esos animalitos que luego andan en las plantas. Pueden ser verdes o pueden ser negros. Si han visto la película de Bichos de Disney. Las hormigas tenían unas mascotas verdes, esos eran los pulgones. También así hay pulgones negros. Y por cierto, su depredador natural son las catarinas o mariquitas. Estos animalitos tan bonitos, rojitos y que se ven inofensivos, comen pulgones. Así que si un día tienen una plantita, le ven con pulgones y no quieren echarle insecticida, traten de buscar una catarina o más para que se coman a estos pulgones, ¿sale? Bueno, estos pulgones son hembras en general, la mayoría. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, estos pulgones, imagínense el pulgón, que mal me salió, pero imagínense sus ojitos, sus antenitas, sus patitas, creo que tiene 6, ¿no? Ok. Tiene sus células para hacer sus ojos, células que se encargan de hacer las antenas y sus receptores, para eso son las antenas, células que hacen que tenga sus patitas, etc. Entre todas esas células tienen sus células reproductoras, ¿no? Estas células reproductoras
recordemos que en los seres humanos, por ejemplo, en los mamíferos, las células en general tienen tienen cromosomas en pares, ¿no? Se les llama diploides, 2P. ¿Vale? 2P. Nuestras células en general son diploides. Pero las células sexuales, estas hacen otra división más. A ver, aquí está. Mitosis y meiosis en cuanto a la reproducción. Perdón. Ajá. A ver, vamos a... Un segundito. Ok. Bien. Cuando una célula se divide, tiene dos tipos de división. Siempre hay mitosis. A ver. La mitosis y la meiosis. Siempre va a haber mitosis. Y aquí es cuando esta célula, les digo, tiene sus dos cromosomas y lleva a cabo ciertos procesos que hacen que cuando se divida, aquí quede, en algún momento queda como 4N y luego son 2N. Pero en el proceso de la meiosis, cuando llega, después de pasar a este de 2N, el 2N hace otra división más y en vez de quedar 2N nuevamente, queda 1N. Y entonces, bueno, esto no sé por qué sea aquí, pero bueno. Entonces aquí quedan como haploides. Bueno, estos pulgones, al momento de reproducir sus células, no lo dividen a 1N. Queda como 2N. Y entonces el nuevo organismo que sale, el nuevo pulgón que sale en el huevecillo, sí es un nuevo organismo, pero tiene la misma código genético que su madre. Y en casos de estrés del pulgón, entonces sí da algunos machos, y entonces ya estos machos se reproducen o resisten más, etcétera, ¿no? Bien. Esto porque, sí, entonces, bueno, esta es la reproducción sexual y asexual. En la sexual, pues bueno, vemos aquí que se combinan los códigos genéticos, Aquí se juntan, hay una recombinación de códigos genéticos y aquí queda uno con el código genético del otro y el otro también, ¿sale? La descendencia que terminan teniendo. Entonces, bueno, ahí está la clasificación de los dos tipos de reproducción. Y pues bueno, como tiene que ver con el código genético, etcétera, el ADN que viene en cada célula, sí se pueden reproducir los hongos, los rotíferos, estos son rotíferos, las moscas, las algas, etcétera, pero una botella no tiene células y no puede reproducirse, una roca tampoco, el río tampoco, sí puede tener ramificaciones, pero no puede reproducirse como tal, y un molino pues no puede reproducirse, ¿no? Podemos hacer otro molino, pero no hacer un molino que venga del otro como si naciera, ¿no? Podemos destruir el molino para construir otro nuevo con las mismas partes, pero no es un ser vivo, no se está reproduciendo, solo estaríamos reconstruyendo un molino. Bien, otra de las características es la alimentación, el metabolismo, la respiración y la excreción.
Ok. ¿Qué clase tienen ahorita, chicas? Después de mí. Ok. ¿Perdón, cómo? Ah, no, soy la última, ¿verdad? Ok. ¿Qué será? A ver, permítanme un segundito. Déjenme ver si les dejo tarea y lo discutimos en la próxima clase o terminamos de ver este tema. Déjenme ver los tiempos. Un segundo. Perfecto, bueno, continuemos entonces. Sí, yo creo que en 20 minutos podemos tal vez terminar. Bien, ahora vamos con la siguiente característica. Recuerden que para que sea considerado un ser vivo, debe de tener todas estas listas, todo esto palomeado, ¿sale? Si no tiene metabolismo, pero tiene todo lo demás, no es un ser vivo. Si tiene todos los demás características, pero no tiene reproducción, puede que no sea considerado un ser vivo. Y vamos rápido antes de entrar a la siguiente tanda de características. Vamos a hablar de los famosos virus. ¿Ustedes piensan que un virus está vivo o no? Ahí no estoy compartiendo. ¿Están vivos? Perdón, ¿quién habló? Yo, profe. Nereida. Usted dice que sí están vivos. Sí. Ok. ¿Y usted, Elisa, piensa que están vivos o no están vivos? ¿Que sí están vivos? Ok. Bueno. Pues, no sé, puede que lo hayan escuchado antes o no, pero hay todo un debate acerca de si los virus están vivos o no. ¿Por qué? Básicamente por la parte de la reproducción. Para que un organismo se pueda reproducir y se tome en cuenta que sea reproducción como reproducción del ser vivo, tiene que poder hacerlo por sí mismo o con otro organismo, con la recombinación genética, pero no necesita de otro ser vivo aparte para poder reproducirse. ¿Cómo es esto? Este hongo saca sus esporas, las junta con otras esporas y hay un nuevo hongo. Estas bacterias, por ejemplo, se divide y ya hay nuevos seres vivos. Estas recombinan su material genético, pero finalmente lo hacen por sí mismas, ¿no? No invaden a nadie para poder reproducirse. Sí invaden a otras células, para las bacterias que nos enferman, por ejemplo, pero lo hacen para poder sustraer su alimentación, etcétera, pero no lo hacen para reproducirse. Esta serpiente, pues, ya sea macho o hembra, tiene los huevos la hembra,
son fecundados por el macho y se reproducen. Este molino necesitaría de la acción del ser humano o de un ser pensante para hacer otro molino más. ¿Los virus qué? Los virus necesitan invadir a otro ser vivo para poder reproducirse. Es decir, por eso no se sabe si es considerado un ser vivo o no, porque ahí está el debate de si lo hacen solos o no. ¿Por qué? Cuando un virus llega, por ejemplo que es un bacteriófago, imagínense que lo que está aquí abajo es una bacteria. Llega este virus, se instala aquí en la bacteria y le inyecta material genético, ¿sale? Partecitas de material genético a la bacteria. Este material genético sí por sí solo no podría reproducirse, pero cuando se encuentra aquí dentro de la bacteria, utiliza los elementos dentro de la bacteria para poder formar nuevos viruses. Aquí se van conectando, van haciendo sus procesos para conectarse y formar un nuevo virus. Y después de un tiempo, aquí vamos a encontrar imagínense que son como 20 y que son parecidos a este bacteriófago como ¿no? Después de un tiempo que ya se formaron los nuevos virus dentro, con el material genético tanto de ellos como de la bacteria, entonces ya se rompe la bacteria y salen los virus a buscar nuevas bacterias que colonizar y con las cuales poder reproducirse. ¿Sale? Por eso hay un gran debate entre que si los virus están vivos o no están vivos. Porque sí tienen material genético, pero no lo pueden replicar por sí solos. Necesitan de otro ser vivo para replicarlo. Entonces, pues no se sabe si están vivos o no. Puede que sea correcto decir que están vivos, puede que no. ¿Sale? Ok. Ahora, la siguiente parte, alimentación. ¿Quién me puede decir qué es la alimentación? ¿Cuál es el concepto de alimentación? Es cuando buscan maneras de satisfacerse, por ejemplo, como en el caso de los virus, ¿no? Que se alimentan, bueno, es como si se alimentaran de otros organismos, de otros seres vivos para poder sobrevivir. Ok. Pues sí, por ahí va. Pero a ver, las plantas que es digamos, el proceso por el cual los seres vivos ingieren alimentos como la fruta, carne o así, con el fin de suministrarle a su cuerpo energía y proteínas. Ok, es un poco más específico en general. Bien, bueno, en cuanto a que comen a otros seres vivos, tenemos la objeción o la discrepancia de que las plantas, recordemos, sí pueden consumir la materia orgánica que viene de otro ser vivo cuando muere, ¿no? Pero esta materia orgánica ya tuvo que haber pasado por un proceso de descomposición en donde sus partes orgánicas se conviertan en inorgánicas para que la planta, usando la energía del sol, convierta la materia inorgánica en orgánica. Recordemos que por eso son los productores primarios. Ok. Entonces, ¿qué podríamos decir para especificar un poco más qué es la alimentación? Y para que sea
para que se pueda aplicar a todos los seres vivos. Bueno, este es un proceso fisiológico en el cual y mediante el cual los organismos consumen sustancias necesarias para su nutrición, eso es importante, para su nutrición, y funcionamiento, para poder sustraer de ese modo los elementos y energía para poder llevar a cabo sus funciones orgánicas, es decir, vivir. Es decir, la alimentación es como los organismos consumen sustancias, dependiendo del organismo es la sustancia que necesiten, y ya podemos hablar de sustancias orgánicas o inorgánicas, y ya podemos hablar de carne, de verduras, de minerales, de agua, etcétera, para poder nutrirse y llevar a cabo sus funciones vitales, por medio de que los elementos que consumen y la energía que consuman la puedan procesar y vivir, ¿sale? Ahora, para alimento, como alimento podemos decir que es cualquier sustancia no solamente es líquida, también hay sustancias, elemento, materia, cualquier sustancia consumida que nutre al organismo, que hace que el organismo pueda funcionar bien, que le aporta beneficios al organismo. Cualquier sustancia que un organismo consuma y la nutra es un alimento, ¿sale? Entonces, si un humano come una roca o un pedazo de roca, y esta roca no la puede procesar para que se nutra, si bien el musgo sí procesa la roca y se nutre, nosotros no tenemos las enzimas para nutrirnos con la roca, entonces no nos sirve. Es más, hasta nos podría hacer daño la roca, ¿no? Bien. Entonces, todos estos organismos sí se alimentan, ¿no? El virus también sí se alimenta para poder seguir viviendo. Necesita energía para poder seguir existiendo. El molino, si bien sí necesita cierta energía, ya sea del viento o gasolina, etcétera, para poder funcionar, si se le deja de suministrar este alimento por siglos, por años, pues después va a volver a funcionar, ¿no? Si se le vuelve a suministrar esta sustancia. En cambio, si al perro le dejas de dar de comer por una semana o por meses, igual si deja de alimentarse por mucho tiempo el árbol, los protozoarios o el virus, en algún momento sus funciones dejan de llevarse a cabo porque ya no tienen las sustancias, los nutrientes para poder llevar a cabo estas funciones, y entonces este organismo muere porque ya no se pueden llevar a cabo las funciones de este sistema y se muere. Ok. Ahora, metabolismo. ¿Qué es metabolismo? Bueno, no es lo mismo que alimentación. Aquí sería el conjunto de reacciones químicas mediante las que los seres vivos cambian la naturaleza química de ciertas sustancias, como por ejemplo en las plantas, ¿no? Cambian la materia inorgánica a orgánica mediante sus procesos metabólicos. Y así entonces obtener la materia y la energía necesarias para llevar a cabo el resto de las funciones que le permiten vivir, ¿sale? A través del metabolismo pueden sacar materia y energía para poder respirar, hacer la función de respirar, hacer la función de reproducirse, hacer la función de desarrollarse, la función de organizarse a nivel celular, etc. Bien, la respiración. ¿Qué es la respiración? ¿Me pueden decir su concepto de respiración? Es el proceso mediante el cual
los seres vivos, mm, y proveen de oxígeno a su organismo con el fin de poder seguir viviendo. Ok. Elisa, ¿usted me puede decir qué es la respiración? ¿Cuál es cuando los seres vivos mi compañero oxígeno? Si no oxígeno para poder seguir viviendo Ok. y eso. Bueno, ok. Entonces yo les pregunto, las bacterias anaeróbicas que se mueren si están en contacto con el oxígeno, ¿no respiran? ¿No son seres vivos o sí son seres vivos? ¿Ellas sí respiran? ¿Cómo dijo, profe? Es que no puedo escuchar muy bien. Sí, se los escribo. Las bacterias anaeróbicas que sí entran en contacto con el oxígeno se mueren. ¿Están vivas? ¿Respiran? Si hablamos de consumir oxígeno, las bacterias entonces anaerobias respiran o no. Y entonces, si la respiración es una característica fundamental del ser vivo, ¿están vivas o no? Sí, pues no, no respiran, ¿no? Pero son capaces de sobrevivir y desarrollarse en ambientes de no oxígeno. ¿Ok? Bueno, entonces, sí están vivas, ¿no? Y entonces, si sí están vivas porque están hechas de células, son células, si están vivas, respiran. Entonces, en general sí tomamos a la respiración como un proceso en donde se inhala oxígeno y se exhalan otros gases, dióxido de carbono. Pero para ser generales con todos los seres vivos, entonces la respiración sería cuando inhalamos o cuando se intercambian, es un intercambio de gases, ¿sale? En el caso de las bacterias anaeróbicas, sí inhalan, sí respiran, pero son otros gases, no es oxígeno. Igual con nosotros los humanos, nosotros sí respiramos oxígeno, pero las bacterias anaeróbicas respiran otros gases. Entonces, como respiración, podemos decir que es un proceso en el cual el organismo tiene un intercambio de gases con el medio que le rodea. Por eso también las plantas respiran por medio de sus hojas, ¿no? De sus estomas. Ahí tienen un intercambio de gases. De modo de que a nivel celular, y por eso también las células respiran, porque tienen su intercambio de gases. Y a nivel celular ocurre algo más que se llama respiración. Yo creo que ¿con quién tienen ¿con quién tienen fisiología vegetal? ¿Quién les da fisiología vegetal? Profesora Rosario. Ah, bien. Creo que con ella van a ver este proceso de respiración celular. Pero bueno, yo les voy comentando que en la respiración a nivel celular
cuando hay este intercambio de gases, algunos compuestos son oxidados, y así estos compuestos, al ser oxidados con el oxígeno, y en el caso de las bacterias anaeróbicas con otro tipo de gas o con otro elemento, se oxidan, y entonces proporcionan energía. Esta reacción química de oxidación hace que haya energía, y esta energía se aprovecha por la célula para poder funcionar. Entonces, la respiración es un intercambio de gases para poder oxidar sustancias que nos dan energía para poder funcionar, para que nuestras células funcionen y podamos vivir. Bien. La siguiente es la excreción. Todos los seres vivos excretan. Y bueno, en cuanto a la respiración, el árbol respira, los protozoarios respiran, el perro respira, los virus respiran. Podríamos decir que aquí hay intercambio de gases, pero aquí no hay oxidación. Y aquí en el río también hay intercambio de gases, pero y puede que haya oxidación, pero no se llevan a cabo todos los demás procesos, por eso no podemos considerarlo un ser vivo a nivel fisiológico. A nivel cultural sí podemos hablar de otras cosas. Bien. Ok, ahora la excreción. ¿Qué es la excreción? Les digo, todos los seres vivos tienen excreción. ¿Qué es esto? Es un proceso en el que se eliminan del organismo las sustancias de desecho, lo que ya no nos sirve, lo que no nos funciona y no podemos procesar. No significa que ya después de que los desechemos sean inutilizables para nosotros, sino que en el momento que están dentro del organismo, antes de excretarlo, no los podemos usar. Una vez que son excretados, se pueden volver a consumir y pueden volver a ser útiles para nosotros. Dirán guácala, ¿no? Pero por ejemplo, no sé si alguien de ustedes ha tenido conejos. ¿No? Bueno. Ok. Bueno, los conejos. Cuando uno tiene conejos, se puede dar cuenta que, o bueno, se sabe más o menos que ellos tienen popó en forma de bolitas, ¿no? Pero estos conejos tienen dos tipos de popós. Una que es bastante seca y otra que es como más húmeda, por decirlo así, ¿no? Y está más pegadita. Bueno, este tipo de popó es la que los conejos se vuelven a comer. ¿Por qué? Porque los conejos en el tracto del intestino grueso, en el recto, tienen bacterias. Recordemos que todos los seres vivos tenemos simbiosis, una relación con otros seres vivos que nos ayudan a vivir. Nosotros igual tenemos, por eso se le llama flora intestinal, porque tenemos bacterias que nos ayudan a alimentarnos bien, a poder aprovechar al máximo nuestros alimentos. Bueno, los conejos también las tienen ahí. Entonces, necesitan que su alimento pase una vez por esta vía y su alimento ya procesado se impregne o bueno, lleve estas nuevas bacterias. Estas nuevas bacterias ya van dejando sus sustancias que hacen que el conejo al momento de volverse a comer estas sustancias puedan terminar de utilizar y de aprovechar toda esta comida, todo este alimento. Y así pasa, por ejemplo, con muchos organismos, ¿no? En el caso de los conejos, por ejemplo, las vacas, sabemos que tienen 4 estómagos. Sí, son 4, creo.
y ellas no comen su propio excremento, pero sí lo regurgitan, ¿no? Lo vomitan, por decirlo así, pero es como algo natural para ellas porque uno de sus estómagos ya, ¿cómo se dice? Como que molió la hierba, la procesó, la ablandó para poderla ir deshaciendo y que salgan los nutrientes, pero es necesario que una vez que uno de sus estómagos hizo esto, vuelva a ser masticado para que en el siguiente estómago pueda volver a hacer más fácil todavía procesar este alimento y luego otra vez lo saca y lo vuelve a masticar, etcétera, ¿no? Puede que no suene así como, bueno, que suene un poco desagradable, pero es lo que hacen estos organismos para poder vivir y aprovechar al máximo sus sus nutrientes, ¿no? Y la evolución pues es quienes ha dado este tipo de, o gracias a la evolución han podido, y a estos este tipo de mecanismos es que han podido sobrevivir hasta la fecha, ¿no? Y pues como no les hace daño, porque en general lo que nos da asco es porque nos puede dar daño, perdón, hacer daño, pero a ellos no les hace daño, pues entonces es algo sano para ellos. Uh-huh. Bien, entonces, regresando a lo de la excreción, es el proceso en el que se eliminan del organismo las sustancias de desecho. Como les digo, no siempre quedan inutilizables para el mismo organismo, como en el ejemplo del conejo, resultantes de la actividad celular. Después de que las células ya procesaron estas sustancias, hay sustancias de desecho y de algunas sustancias en exceso que no son utilizadas en el organismo y que no se acumulan. Por ejemplo, hay vitaminas que si ya no las necesitamos, nuestro cuerpo ya no las absorbe, no las acumula y nada más pasan por los riñones y después salen en forma de excreción, ¿no? Ya sea orina o heces. O incluso, bueno, no con las vitaminas, pero el sudor y etcétera. Eso en algunas ocasiones. A veces hay vitaminas que no podemos desechar así y se van acumulando y nos hacen más daño. Pero bueno, eso son otra cosa, ¿no? Bien, jóvenes, ya son las 6, entonces vamos a dejar aquí la clase. Para la siguiente clase les encomiendo que busquen, no va a quedar como tarea, pero sí que busquen qué es irritabilidad, homeostasis, adaptación y evolución, ¿sale? Para que lo podamos discutir en la siguiente clase. Y ya después entraríamos con teoría general de sistemas. ¿Hay alguna pregunta, comentario hasta aquí? ¿Puede volver a poner la discusión donde está lo que dijo? Ay, a ver, primero Elisa y luego Nereida. ¿Puedo volver a qué? Perdón. Lo que dijo era volver a la diapositiva, es que no. Que si puedo volver a decirles qué tema es el que tienen que ver o qué. No, sí, A ver, están hablando al mismo tiempo. ¿Lo pueden escribir, por favor? Le decía que si nos podía volver a repetir los conceptos que dijo que fuéramos familiarizándonos con ellos para verlos en la próxima clase. Ah, ok. Está bien. ¿Elisa es lo mismo que usted decía o era otra cosa? Les decía, son los conceptos de irritabilidad, homeostasis, adaptación y evolución.
Y también aclimatación. Gracias, profa. A ustedes y evolución. Si en algún momento no fueron resueltos sus dudas y todo eso, escríbanmelo o díganme otra vez, porque a veces por el mismo internet no las puedo escuchar bien. Pero si no les contesto o no les contesto lo que me están preguntando, no piensen que no les quiero contestar, ¿eh? Más bien es que no les entendí. Uh-huh. Entonces, pues no se preocupen, vuelven a hacer la pregunta. Sí, profe. Bueno, ok, jóvenes. Pues ¿algo más? ¿O ya es todo? ¿Hay más dudas? Solo eso, profa. Muy bien. Bueno, pues que disfruten su fin de semana. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase, ¿sale? Sí, Gracias, profa, hasta igualmente. luego.